Me han preguntado mucho de este tema, que ya lo hemos hablado en varios videos. Hay ya muchos videos atrás que he hecho con respecto a este tema de la pensión alimenticia, pero es mucha la duda que surge con respecto a este tema de cómo reclamar la pensión alimenticia. Y de pronto también quise hacer este video porque de pronto hay muchas personas que comúnmente sucede con las mujeres que quieren reclamar una pensión alimenticia a favor de sus hijos y entonces lo primero que hacen es ir a presentar una denuncia ante el Ministerio Público porque el papá de los hijos no da pensión alimenticia. Y entonces resulta que después llegan conmigo, después de no sé cuántos meses, llegan y el primer comentario que me hacen es: abogado, pues lo que pasa es que fui hace 3, 4, 5, 6 meses al Ministerio Público, presenté mi denuncia porque el papá de mis hijos pues no da la pensión y pues la verdad es que el Ministerio Público pues no me ha hecho caso y no hace nada, como que no trabaja y entonces pues ya no sé qué hacer. Entonces, por eso el motivo y la realización de este video para informarles, ¿no? Tanto a las mujeres que estén posiblemente viendo este material en este canal, este video, como inclusive para los abogados que tienen un criterio y que tienen una ideología de todo arreglar en el Ministerio Público. Y es que hace un tiempo vivimos en una etapa en donde todo era con el Ministerio Público. O sea, queríamos reclamar un pagaré que nos debían, un dinero que nos debían, y era ir con el Ministerio Público y que el Ministerio Público citara al deudor. Y entonces así pensábamos o creíamos que era la vía más correcta pues, para que me pagaran, ¿no? Y era una práctica, era una praxis muy común de los abogados, ¿no? Que lamentable se manejaba así. Todo era el Ministerio Público, todo. Entonces, hay que dejar muy en claro que existen disciplinas jurídicas, existen materias, ¿no? Para que lo entienda Chonita, la de la tienda de la esquina. Hay materias que tenemos que agotar, hay instancias, ¿no? ¿Y a qué me refiero con eso? O sea, me queda claro que en los códigos penales de las entidades federativas está tipificado como un delito que aquella persona que no cumpla con sus obligaciones familiares, o sea, de dar pensión alimenticia a sus hijos, bueno, pues se tipifique como un delito. Eso está perfecto, ¿no? Pero hay que aclarar una situación importante. O sea, las disciplinas jurídicas no existen por existir. O sea, cada materia del derecho tiene un porqué. Entonces, ¿cómo debemos reclamar una pensión alimenticia? Bueno, ¿ante qué autoridad? ¿Ante qué instancia? Bueno, pues primeramente debes demandar la pensión alimenticia, ¿no? Comúnmente te digo es al hombre al que se le demanda la pensión alimenticia. ¿Y dónde demandas? Bueno, pues presentas tu demanda en un juzgado de lo familiar, en un juzgado familiar, en tu entidad federativa, en el distrito judicial donde vivas, pues obviamente hay juzgados, hay tribunales. La gran mayoría de entidades federativas, de ciudades, ayuntamientos, municipios, etcétera, ya tienen específicamente juzgados familiares como tal, ¿no? En algunas entidades federativas o posiblemente lugares, ciudades, etcétera, posiblemente siga estando o sigan ventilando los juicios del orden familiar en juzgados civiles, posiblemente. Pero a lo que quiero llegar con esta situación es que a donde se debe de promover eh, una demanda por pensión alimenticia, pues obviamente es en los juzgados familiares, ¿no? Que es la instancia correcta, es la instancia adecuada. Punto. De ahí sí surge la duda, porque yo estoy seguro que se lo deben estar preguntando si alguien dice, a ver, abogado, entonces si tú dices que hay que demandar la pensión alimenticia, no hay que denunciarla ante el Ministerio Público, hay que demandar la pensión alimenticia en un juzgado familiar. Entonces, ¿para qué carambas existe como delito ese incumplimiento de esas obligaciones familiares alimentistas
¿Por qué existe como delito en los códigos penales? Te voy a explicar por qué. Hay que agotar la instancia, vámonos por partes, hay que agotar la instancia. ¿Qué quiere decir esto? Demanda o presenta tu demanda, reclama, pide la pensión alimenticia a favor de tus hijos con el juez competente, el juez familiar. Se va a desarrollar un proceso jurídico, un juicio. Al final de ese juicio, seguro que te va a ser procedente. ¿Por qué? Por la propia naturaleza del trámite, de los derechos, del juicio, ¿no? Porque estamos hablando de pensión alimenticia a favor de menores de edad. Entonces la ley salvaguarda mucho los derechos del menor por los tratados internacionales que hay también con respecto al interés superior del menor. Entonces, al final del juicio, seguro que va a haber una sentencia condenatoria al progenitor, comúnmente al hombre, al padre, para que otorgue una pensión alimenticia a favor de los hijos. Bueno, es lo correcto, ¿no? Después de concluido el juicio, lo van a condenar entonces a pagar. Ya le va a decir al juez, ¿sabes qué? Ya hay una condena y tienes que pagar pensión alimenticia a tus hijos. ¿No? Porque se acreditó que son tus hijos y hay una obligación, no puedes renunciar a esa obligación y tienes que pagar alimentos, otorgar alimentos. Ok. ¿Qué sucede entonces cuando esa persona condenada no paga la pensión alimenticia? Bueno, pues aún tienes que seguir agotando la materia familiar. Ya hay una sentencia, fue condenatoria, y aún así el papá sigue omiso, sigue de incumplido, sigue de baquetón y no paga la pensión alimenticia. Bueno, pues entonces agotas la materia familiar con la ejecución de la sentencia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues has incumplido con la orden o mandato de un juez, con la condena de un juez. Bueno, pues entonces vamos a ejecutar sentencia. Vamos a hacer un poquito el uso de la fuerza. ¿Y a qué puedes llegar? Bueno, porque le pueden señalar bienes, le pueden embargar, vamos, la expresión, bienes de su propiedad para garantizar el cumplimiento de la obligación. Bueno, pero ¿qué sucede si hubo una sentencia, condenaron al papá de mis hijos a pagar la pensión, sigue de incumplido, se agotó la ejecución de la sentencia, se le quisieron embargar bienes de su propiedad para garantizar la obligación, pues resulta que no tiene bienes, ¿no? No tiene, o sea, no tiene casa a su nombre, no tiene inmuebles, no tiene bienes, no tiene vehículos, no tiene nada aparentemente a su nombre. Entonces una vez agotado todo ese proceso, todo ese procedimiento, entonces sí podemos hacer uso del brazo, le llamo yo, el brazo fuerte del derecho, ¿no? El que castiga, el que pena, el que sanciona con cárcel. Entonces sí podemos dirigirnos a la materia penal, presentando la denuncia ante el Ministerio Público por el incumplimiento de las obligaciones. ¿Por qué sucede entonces que el Ministerio Público comúnmente no hace caso en este tipo de denuncias? No, pero sí me aceptó la denuncia, o sea, sí se inició. Claro, se tiene que iniciar porque el Ministerio Público, como representación social, tiene la obligación de aceptarte el trámite. De ahí a que proceda o avance una investigación, bueno, en una de esas es diferente, ¿no? Pero, ¿por qué el Ministerio Público entonces, valga la expresión, no hace nada al respecto? Porque no agotaste previamente la instancia, porque en un juzgado familiar, porque un juez familiar, a través de un procedimiento legal, no condenó al padre de tus hijos a otorgar una pensión alimenticia, es decir, no está establecida en la ley la obligación, aunque se sabe y se supone y se entiende que se tiene esa obligación, pero no está establecido en la ley
qué cantidad debe de otorgar de pensión alimenticia, cuáles son las obligaciones que tiene a través de un juicio donde quede perfectamente establecido. Cuando ya agotas la materia familiar, sí que ya quedó establecido una condena. ¿Qué cantidad debe de otorgar al mes por motivo de pensión alimenticia? Y entonces cuando incumple esa parte, te vas a la ejecución de la sentencia, sigue omiso la persona, no tuvo bienes que le señales y que le embargues para que pague de cumplimiento a la obligación, entonces sí ya puedes recurrir a lo que sigo insistiendo, a lo que yo llamo el brazo fuerte del derecho, la materia penal. Ah, no hiciste caso, te condenó un juez, te condenó a pagar cierta cantidad de pensión alimenticia a favor de los hijos. Fuiste omiso, incumpliste. Ok, se agotó la materia familiar yéndonos a una ejecución de sentencia, una ejecución forzosa. No tienes bienes con los cuales garantices el pago de esta obligación. Entonces, ya agotada la materia familiar, que es donde ya no hay nada más que hacer, porque ya la acabaste, entonces es, a mi punto de vista jurídico, cuando ya procede fehacientemente y hay los elementos de esa conducta, pues para obviamente tipificar, imputar el delito, en este caso, al padre, al papá. Ah, entonces, no cumpliste con la sentencia, no tienes bienes con qué garantizar, pues entonces ahí sí te va la fuerza del derecho, el que pena, el que castiga, el que sanciona, y si no cumples, te vas a la cárcel. Pero, una vez agotada, toda la materia familiar. Por eso es, queridos amigos y amigas, que a mi punto de vista, muchas veces las denuncias en el Ministerio Público con respecto a estos temas no proceden, porque el Ministerio Público siempre tiene la ideología de decir agota la materia familiar, es la instancia correcta. Un juez familiar tiene que obligar en sus alcances al padre de tus hijos al otorgamiento de la pensión alimenticia. Si el juez de lo familiar ya hizo hasta lo imposible y no logra el cumplimiento del padre, entonces sí, me acreditas con esos expedientes de esos juicios que no se ha dado cumplimiento y entonces ya hay los elementos suficientes para imputar el delito. Y entonces, ahora sí, papá, o pagas o te vas al bote. Ese es mi punto de vista jurídico con respecto a la situación de la pensión alimenticia. Por eso insisto que creo que comúnmente por eso no procede muchas veces las denuncias en el Ministerio Público. Y tarde que temprano, pues obviamente comúnmente mujeres, terminan por fastidiarse de estar vuelta y vuelta y ver que no hay solución, y es cuando ya recurren con el abogado. Me ha pasado, no me han contado, ahora sí no me han contado, me ha pasado, y ahora sí ya llegan con el abogado. Abogado, ¿qué podemos hacer? Ah, bueno, pues hay que presentar una demanda ante el juzgado familiar. Punto. Espero que les haya quedado clara esta información. Muchísimas gracias por ver este video. Suscríbete al canal. Por favor, activa la campana de notificaciones. Suscríbete, por favor, no pases nada más a ver este video. Ayúdanos también, tu suscripción es importante. Dale me gusta, dale like al video. Ve el video. Si al final no te gustó, no pasa nada. Dale dislike y no pasa nada, ¿no? Suscríbete, es gratis en este canal la suscripción. De hecho, en una de esas, a lo mejor habrán videos que no te gusten, que no te llamen la atención, que digas, qué absurdo material, qué asco de canal, no me gustan los videos, pero posiblemente en una de esas te encuentres algún video de tu interés, que te llame la atención, que te guste, y posiblemente pueda apoyarte algún video de los que yo genero y comparto con ustedes y que esa información te llegue a ser útil. Así es que suscríbete al canal, activa campana de notificaciones, ve los videos,
contáctame y búscame en mis redes sociales. Por WhatsApp me puedes contactar, por supuesto, me puedes contactar, pero yo te pido que me mandes audios. Es muy padre que me mandes audios. Está es mucho mejor, ¿no? Porque los audios los interpreto como son y a veces los textos, a veces no los entiendo. Desde luego paciencia, porque muchas veces me cuesta un poquito de trabajo contestar rápidamente, pero ten por seguro que te voy a contestar, al lugar a dudas. Muchísimas gracias, nos estamos viendo en otro video. Te agradezco que hayas permanecido conmigo en este video y me despido de todos ustedes diciéndoles, ¿es cuánto? Se le dice al juez. Vámonos. Chao, chao.